Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Todo Un Poco. Hoy les mostraré algo que se aleja un poco de lo que es programación y se acerca más a lo que es ingeniería de software. Es el tema de estimación de tiempo, esfuerzo y costo en proyectos de software a través de un método o análisis llamado punto por función. Ya, entonces comencemos. Van a ser dos videos y vamos a comenzar. Primero, como resumen, vamos a estimar el esfuerzo de un proyecto informático en hora hombre, estimar la duración de un proyecto de software en meses y estimar el costo del proyecto informático. Son solo estimaciones. Entonces lo vamos a hacer a través del análisis de punto de función, o FPA, que es Function Point Analysis, y también se le llama ver el tamaño funcional de un software. Entonces, puntos de función es una técnica de medición del tamaño funcional del software desde el punto de vista del cliente, no desde el programador ni del ingeniero. El análisis no considera ningún aspecto de implementación de la solución, o sea, va a dar igual como esté hecho, sino que esto sirve para medir el software y arroja un puntaje, ya que se llama puntos por función ajustado o sin ajustar. Y es un método estándar ISO de medición de software que cuantifica los requisitos funcionales del usuario. O sea, este tema sirve para poder ver las funcionalidades que va a tener tu software y le asigna un puntaje dependiendo de la complejidad. Entonces, antes de existir este método, la métrica de comparación que se utilizaba entre proyectos de software eran las líneas de código. Entonces es una métrica demasiado técnica en este caso, y el usuario no puede entender lo que está sucediendo con su proyecto. Entonces no se puede utilizar el tema de las líneas de código, ya que si mi software queda con muchas más líneas que el de otra persona, eso no importa al momento de yo cobrar por ese software o ver si es mejor o peor. Y otra métrica de comparación que se utilizaba antes era la cantidad de pantallas o informes o archivos que entregaba ese dicho software, ¿ya? Y eso tampoco sirve, ya que no por tener más pantallas o más entorno gráfico o más informes debe costar más. Entonces, punto por función toma esto y mide la función y no la cantidad de pantallas de esa función, ¿ya? Entonces uno hace una lista con las funciones que debe tener ese software, ya sea registrar, listar, buscar, un informe de X, y con respecto a eso se mide y se compara a través de una métrica de complejidad. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Los objetivos del proceso de medición es primero ser una medida consistente, o sea que si dos profesionales analizan el mismo proyecto deberían llegar al mismo resultado, y a la vez es simple para minimizar el esfuerzo de la medición. Ahora, ¿cómo realizar la medición? Es lo que vamos a ver acá. Nuestro objetivo, recuerden, el objetivo es estimar el esfuerzo de un proyecto informático, o sea, decir cuántas horas hombre debe, ¿no es cierto?, tomar el poder construir ese proyecto y cuántos meses. Ya con esa hora uno puede saber los meses y todos los años y el costo quizá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer ese tema? Primero, todo software se divide en dos cosas según esta medición, que es interacción y almacenamiento. La interacción con el usuario y el almacenamiento en la base de datos. Entonces, eso mismo se llama de otra forma, se llama interacción función de transacción, que es la interacción con el usuario, y el almacenamiento función de datos, ya, pero es lo mismo. Ahora, cada una de esas tiene sus subítems, que en este caso, por ejemplo, la interacción con el usuario tiene entradas externas, salida externa y consulta externa, ya, y cada una de ellas se hace llamar por una sigla, EI, EO y EQ, que es la sigla en inglés. Las entradas externas son todas las pantallas donde el usuario ingresa datos, ¿ya? Por ejemplo, un ingreso de algún listado, un ingreso de registro, un ingreso de eliminar, ¿ya? Son las pantallas que debe tener tu sistema. La salida externa son los informes, gráficos o listados de datos, ¿ya? Y son con EO. Y la consulta externa son recuperar y mostrar datos al usuario, o sea, por ejemplo, el buscar, las búsquedas. Todo esto se va a medir con un número. Por ejemplo, si yo digo que va a tener 3 pantallas para ingresar, sería EI igual a 3.
Si tiene, va a tener 3 informes impresos o 3 informes por archivo PDF, 3 EO. Y va a tener un buscar, un EQ. Y ahí eso se le asigna un puntaje. Disculpe. Y la otra parte es el almacenamiento de función de datos, donde tenemos dos cosas, los archivos lógicos internos y los archivos de interfaz externo, con ILF y EIF, ¿ya? Los archivos lógicos internos básicamente son las tablas de base de datos. O sea, si yo en mi base de datos voy a tener 5 tablas, 4 tablas, serían ILF igual a 5 o a 4, ¿sí? Por obviamente los puntos que se asignan. Y el archivo de interfaz externo son si tu software se comunica con otro software para poder rescatar información. Supongamos en un software que rescate notas de otro sistema, de otra base de datos, eso sería un EIF o un archivo de interfaz externo. O sea, yo rescato datos de otro sistema para poder, ¿no es cierto?, procesarlo en el mío. Entonces ese caso sería uno. Entonces, como resumen, todo sistema tiene un baile, como le llamo yo, que es buscar, actualizar, insertar, listar y eliminar. Y en inglés se conoce como CRUD, Create, Readd, Update y Delete. Y cada uno yo le asigné una métrica o un componente funcional. Entonces, el buscar va a ser un EQ, el actualizar un EI, al igual que el insertar y el eliminar, ya una entrada externa. El listar, al igual que los informes, van a ser una entrada externa o external output. Y las tablas de la base de datos van a ser un ILF o un ILF, ¿ya? Que es el tema de archivo de interfaz externo. ¿Ya? Entonces, como resumen, ahora, un ejemplo de eso va a ir en el video 2, así que los invito a ver ese otro video.